Muy buenas tardes a todas y a todos nuestros asistentes del día de hoy. Les queremos dar la más cordial bienvenida ya a nuestra semana número 28 de Activa Turismo en Línea, con nuestro webinar ya número 55. Iniciativa desarrollada por el Servicio Nacional de Turismo y la Subsecretaría de Turismo. Les recordamos que Activa Turismo es siempre a las 12 horas, a mediodía en Chile continental, y a las 10 horas en Rapa Nui debido a las zonas horarias respectivas. Con la crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos, el sector turístico se ha visto profundamente golpeado, llegando a cifras que eran impensadas para cualquiera de nosotros. Para acompañar a la industria y entregar información relevante para el sector, es que hemos creado este espacio, Activa Turismo en Línea, donde parte fundamental es la interacción que tenemos con ustedes. Por ello les recordamos que pueden acceder al chat en el centro, abajo, donde nos pueden ir diciendo desde dónde se están conectando, nos pueden ir dejando sus saludos, y por supuesto también el espacio de preguntas y respuestas que se encuentra ahí al lado, y les invitamos a comunicarse con nosotros durante todo este webinar, durante el espacio. El día de hoy vamos a contar con la presencia de David Vicent, quien nos va a dar la charla "Cómo gestionar de forma inteligente la percepción de seguridad en el destino". Tras la crisis generada por el COVID-19, los países, y especialmente el sector turístico, se enfrentan a un gran desafío, que tienen que encontrar y trabajar de forma eficiente y colaborativa en aquellos aspectos que son críticos para su recuperación. David nos va a compartir un análisis de diversas prácticas sobre cómo gestionar de forma eficiente la percepción de seguridad del destino, generando confianza en la marca país y en su oferta de experiencias turísticas, con técnicas avanzadas de marketing, de posicionamiento de atributos de valor y buscando lograr buenas prácticas colaborativas que sumen a este propósito. David Vicent Gandia, él es especialista en planificación, marketing e innovación en turismo, es licenciado en planificación turística por la Universidad de Alicante y es MBA en dirección de empresas turísticas del IA Business School de Madrid. Es fundador de Hashtag Ingeniería Turística, Fractal Brand. Actualmente trabaja también como consultor, investigador, proyectista y educador en turismo. Además colabora con la Organización de Estados Americanos, OEA, con la Organización Mundial de Turismo y con diversas organizaciones en América Latina y Europa. Y además los que hemos tenido siempre clases o algunas charlas con él, tiene el atributo de ser sumamente claro y sumamente práctico. Así que sin más, quiero dejar con ustedes a David. Hola David, ¿estás por ahí? Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Tanto gusto, ¿cómo están? Un gusto compartir esta mañana con ustedes. Muchas gracias David, ¿cómo estás tú? Bien, pues en Ecuador me quedé aquí varado en este juego de las sillas musicales, se paró la música, me quedé varado en Ecuador, iba camino de Colombia y de Chile precisamente, ahora afortunadamente ya puedo seguir camino, o sea que igual hasta por noviembre me ven por allí, o sea que bien, bien, pues aquí aprendiendo cosas, ¿no? En esta pandemia que haya servido por lo menos para algo positivo y más desde nuestro sector turístico donde nos ha obligado a reaprender bastantes cosas, ¿no? Muchísimas. No me quiero tomar tiempo. Si quieres compartir pantalla y comenzar con tu presentación. Uh-huh. Ya voy, un segundito. ¿Ya ahí se ve? Hola. Sí, ahí la vemos David. Se ve un poco estirada esa imagen, pero imagino que a las otras no nos va a pasar eso. No, no, ha sido culpa mía que he puesto la portada total. No, no te Bueno, preocupes. bueno, pues para iniciar mi charla, pues quería comentar sobre estos aspectos críticos que hablábamos directamente porque tenemos entre varias necesidades durante toda la pandemia, hemos visto un poco puntos débiles desde el aspecto de la planificación turística, la falta de planificación, la falta de equipos realmente cualificados para determinadas funciones, y hoy veremos uno de esos, que también nos sigue faltando.
Pero entre varios aspectos críticos decimos que está la seguridad real, o sea, que el turista realmente esté seguro. Hablamos de todos los protocolos, de todos los análisis, los sellos, los procedimientos, para que realmente esté seguro. Hablamos de una percepción de seguridad, que es de lo que vamos a hablar hoy, porque una cosa es, y eso está pasando mucho, ¿no? Que ya estamos todos seguros, ya tengo mis sellos, mis geles, abro la persiana y no hay turistas. Porque realmente estamos viendo que esa falta de confianza, primero en el mero hecho de viajar, sigue teniendo sus riesgos, sus dudas. Si me cerrará la frontera y me quedaré varado, pues como me ha pasado a mí, ¿no? Le puede pasar a cualquiera ante la hora de viajar, realmente, y si realmente no voy a tener ningún tipo de contagio, y ahí vamos a ver la importancia que tiene cosas como la marca país, los atributos percibidos de la marca país y cómo ha gestionado cada uno esta crisis y eso cómo está afectando realmente a esa percepción de seguridad que necesitamos para la recuperación, ¿no? Y ahora pondremos algún caso concreto. Y el tercer eje, básicamente, de que venimos hablando es de la necesidad de innovar, o sea, algo de innovar como capacidad de adaptarse a cualquier escenario, ¿no? Y cómo los destinos turísticos necesitan incorporar esa capacidad de innovar, y no hablamos solo de tecnología, también de innovación no tecnológica, para generar esas experiencias, esos servicios realmente diferenciados que, por otro lado, mitiguen ese riesgo a viajar o que sumen más peso en esa ecuación de valor del turista a la hora de decidirse de ir por Chile o por ir por otro destino, ¿no? O quedarse en su casa. Entonces, fíjense que al final todo esto lo introducimos desde una perspectiva de un destino inteligente y sostenible, que es lo que queremos ser todos, ¿no? En el tiempo, de ser capaces de anticipar y adaptar con valor esa propuesta del destino a los constantes cambios del entorno y del mercado. ¿Qué significa? Ha habido un cambio totalmente drástico en toda la industria. Estamos viendo big players, grandes actores que se están cayendo, modelos de negocio masivos que van para abajo, lo que ocurre con las aerolíneas. O sea, ese negocio masivo que generaba el turismo realmente ha cambiado. Ahora estamos buscando, por un lado, recuperar las divisas que traiga el turista, pero también con un turista, lo que se dice, de mayor calidad, o sea, tampoco digo así, sino de otra motivación y nivel adquisitivo, quizá se haga otro tipo de turista más cualitativo que cuantitativo, ¿no? Estamos empezando a hacer ese cambio y al final los destinos pues, se tienen que adaptar a esos nuevos paradigmas, ¿no? Esas nuevas percepciones de valor que tienen que ver con lo natural, que tienen que ver con la actividad, con el aprendizaje, con lo sostenible, lo saludable en general, cómo los espacios rurales van ganando valor y cómo todo eso lo incorporamos a cualquier producto turístico para que tengan esos atributos percibidos que hoy en día también son diferenciales. Bueno, ante estas nuevas realidades y dentro de este escenario que estamos ahora marcando, sobre todo con el reto de tener protocolos de seguridad, yo colaboro mucho con la red de la OEA de seguridad turística, hemos hecho algunos trabajos también acá para Ecuador, y la verdad es que coincidimos bastante en que el reto de la seguridad no solo es la seguridad, sino también esa percepción de seguridad que es necesaria para que realmente alguien se decida por ir por un destino hoy en día, y así lo están marcando las agendas de diferentes destinos, ¿no? Están marcando esta percepción de seguridad como algo crítico, o sea, más allá de mostrar los atractivos, realmente mostrarse a través de múltiples técnicas, que ahora veremos, como percibido como seguro por varios aspectos. Trabajar la seguridad integral y percepción del destino seguro para recuperar la confianza. Esto es fundamental. El primero, de una forma interna, porque realmente el turismo, pues en muchos sitios, sobre todo en sitios que no están acostumbrados, pero donde sí es palanca para salir adelante, ¿no? Socioeconómicamente, pues igual no puede estar bien visto, ¿no? Vienen turistas, vienen a contagiarnos. Siguen habiendo muchos sitios así, que prefieren quedarse cerrados ante la duda o ante el desconocimiento. Entonces nos hace hablar de una recuperación de la confianza primeramente interna, de lo que es en el sector turístico, los beneficios que realmente aporta el turismo y cómo con los nuevos protocolos pues, realmente los riesgos son mínimos, ¿no? Y en segundo lugar, pues trabajar esta percepción de seguridad externa. Pues ya hablamos de distribuidores, de turoperadores, hablamos de acuerdos comerciales con marcas, con empresas, compañías hoteleras, y también con el turista en general, ¿no? O sea, esa percepción que cualquier persona que en un momento dado está pensando en ir en Chile, pero está viendo cómo está la situación en Chile, qué noticias les han ido llegando en los últimos meses, qué le está llegando ahora, qué otras fuentes de información tiene y qué grado de conocimiento puede tener realmente de Chile para que cada noticia le impacte de una forma diferente.
Cuando hablamos de seguridad turística desde una perspectiva integral, pues hablamos de no sentirnos como el bueno de Gary Cooper, ¿no? Que el turista jamás se sienta solo ante el peligro, que no se sienta solo ante el peligro, porque podemos cometer muchos errores. Hay una frase muy típica que dice que olvidarás lo que te ocurrió, pero no cómo te hicieron sentir. O sea, si alguien realmente se siente indefenso, inseguro, solo, realmente ante un destino turístico que no conoce, donde no tiene respuestas, y ahí fíjese que estemos implicando desde los vecinos que puedan atender a un señor que tenga cualquier tipo de problema, hasta las fuerzas públicas, las empresas privadas y cualquier actor, ¿no?, del turista que realmente esté implicado. Lo primero que debemos entender es la importancia de que no se sienta jamás solo ante el peligro, ¿no? Cuando hay un hecho como el que ha ocurrido, siempre existe una reacción. Ahora estamos viendo pues, múltiples noticias, estamos viendo dentro del ámbito de la comunicación global, estamos viendo cómo hay mucha política, ¿no? Y quizá haya muchos intereses. O sea, también son hipótesis, pero es difícil realmente identificar fuentes fiables o lo que puede crear una percepción de lo que está ocurriendo, ¿no? Pues en un país, en otro, las cifras, cómo se muestran las cifras, ataques políticos internos que están saliendo en la prensa, pero luego llegan a cualquier lugar del mundo, ¿no? Pues como puede pasar con la prensa española, pues se sigue en Latinoamérica, ¿no? Si algún político ha dicho una cosa o ha dicho otra, ¿cómo se reacciona? Pero siempre que ocurre algún acontecimiento, como esta crisis que ha sido lo más tremendo que nos ha ocurrido en décadas, realmente siempre hay una reacción. Y luego también, a través de esa reacción, hay unas opiniones de más media. Y eso es una de las cuestiones que tienen que ver con la percepción de seguridad, por ejemplo, del destino turístico Chile. Tiene mucho que ver cómo se han gestionado las noticias sobre Chile, pues cualquier tipo de problema que haya habido, de revuelta con pueblos originarios, cualquier noticia que transmita inseguridad, denote inseguridad o por falta de capacidad de la gestión de algo. Ese tipo de noticias que al final suman a la reputación de esa marca territorial, muchas han estado realmente dinamizadas, por decirlo así, hacia un lado o hacia otro a través de los más media. Mucha gente, una de las cosas que ha pasado es que ha dejado de ver más media y ha empezado a ver canales de fuentes de información alternativos. Hablamos de youtubers, porque la gente se ha dado cuenta de que al final estos más media lo que están es cambiando percepciones realmente sobre reputaciones, sobre países, sobre territorios, sobre negocios, ¿no? Cuando ocurre algo así, lo más crítico de todo es esto, la falta de confianza en la gestión. Y al final esos son los hechos y lo que realmente los impactos que generan sobre una marca, en qué capacidad de gestión se tiene. Yo les voy a poner un ejemplo. Ahora no es el caso porque ya cambió, pero no sé si se acuerdan, cuando empezó la pandemia en Guayaquil, pues era como uno de los focos, ¿no?, en América Latina y en el mundo. Aquello era un desastre y aparecían muertos, cadáveres, ¿no? Las puertas era por otra cuestión, no era realmente, pero la imagen era dantesca, era realmente terrible. Y por otro lado teníamos a la presidenta de Nueva Zelanda haciendo una gestión con buenas ideas, con muy pocos casos, con muchas iniciativas nuevas, que generaban mucha confianza. Entonces, la pregunta que se tienen que hacer es, ¿dónde irían de vacaciones con sus hijos el próximo verano? ¿A Nueva Zelanda o a Guayaquil? Y esa pregunta que nosotros nos hacemos retrospectivamente también nos hace reflexionar sobre qué tipo de impactos hemos recibido a lo largo del tiempo sobre la capacidad de gestionar cualquier problema que tiene en un territorio u otro. Es como cuando vamos a un hotel y vemos un recepcionista hábil, rápido, que le tiene todo. Pero si ocurre algo, estamos tranquilos, hay alguien eficiente. Tenemos esa percepción de que hay alguien eficiente gestionando cualquier cosa que pueda ocurrir. O si vemos a alguien pues, más torpe que no se entera, pues nos puede generar temor, ¿no? A que hay un terremoto, me muera. No hay capacidad de gestión. Entonces, demostrar la capacidad de gestión no solo significa, desde una perspectiva, salir políticamente a decir aquí estoy yo y voy a salvar, sino realmente tenemos un plan de trabajo coordinado, eficaz, eficiente para gestionar. Y eso es uno de los efectos que está ocurriendo en esta crisis porque falta algo que ahora veremos, que es un buen equipo de gestión de crisis realmente con los perfiles que deben haber. Tranquilos, tenemos un plan, keep calm. Vamos a llamar al equipo de crisis. Esto cuando trabajamos en cualquier ámbito de la seguridad turística, con la OEA, con los países,
evidentemente te das cuenta de que hay una parte operativa dentro de un equipo de gestión de crisis, que es la coordinación de fuerzas especiales, servicios públicos, sanidad, militares, todo tipo de policía. Al final, cualquier emergencia pues tiene sus especialidades y ya se deriva y se coordina de una forma integral. Aquí en Ecuador tienen el EQ 911, que son centros, centralización realmente de todos estos servicios. Tienen videocámaras de vigilancia, están todas las fuerzas ahí representadas para poder, cualquier contingencia tiene una parte operativa que en América Latina realmente está bastante bien, o sea, hay muy buenos protocolos realmente en ese sentido operativo. Pero en la comunicación durante una crisis es donde realmente pues todavía quedan muchos retos que cumplir, pero porque no tenemos cosas como esta, que es un equipo de comité de crisis con todos los perfiles completos. ¿Qué quiere decir? Que cuando equipe un comité de crisis hay especialistas en relaciones públicas, fíjense que hay un equipo legal, hay un equipo de mercadeo, porque todo impacto está repercutiendo realmente en el marketing del destino turístico. Hay operaciones, evidentemente, y una integración de todo lo que se está transmitiendo con lo que las operaciones realmente de los equipos. Y hay un community manager, porque fíjense la relevancia que está teniendo los medios sociales también en el posicionamiento de la marca. O sea, necesitamos monitorear la marca mucho mejor de lo que está realmente y tener un equipo capaz de poder controlar todos estos ámbitos. ¿Qué ocurre cuando hay una crisis, ¿no? Los efectos en turismo. Esto es un análisis que hicimos del ébola, cuando ocurrió la anterior crisis del ébola, y esto fue un poco lo que fuimos viendo. O sea, los efectos que ha tenido la crisis ahora pues, son mucho mayores, ¿no? Pero por hacernos un poco la idea, evidentemente las cancelaciones de reserva, la reducción del ritmo de demanda, búsqueda alternativa en otros portales, más información al sistema público sobre lo que está ocurriendo, el aumento de preguntas en redes sociales, que eso al final genera mucho ruido, esa reducción de confianza en el consumidor, una percepción de inseguridad, es a lo que nos deriva, un menor valor de la marca país, y eso no solo para el turismo, sino para cualquier producto o valor tangible e intangible que tenga la marca, y evidentemente una reducción del poder negociador en los mercados. Es como le estoy diciendo, pasa el caso de Guayaquil, pues evidentemente lo tiene más difícil para recuperar confianza de turoperadores, que van a llevar a sus turistas allí, donde ha sido uno de los focos, siempre y cuando no tenga programas que realmente aseguren y generen esa confianza tanto en el turoperador como en el turista final. Cuando hablamos de controlar la comunicación, nos tenemos que volver a la teoría de la comunicación, porque fíjense que estamos viendo campañas ahora donde realmente salen, pues te estamos esperando, sin ti no es lo mismo, ven cuando quieras. ¿Qué ocurre? Que realmente eso suelen ser campañas de atracción, que solo han cambiado un poco el mensaje, pero no estamos viendo cómo estamos trabajando la comunicación en todos sus ámbitos. Es decir, un buen análisis del emisor, del contexto, del canal, del código, del referente que evoca, del mensaje y evidentemente un buen análisis del receptor. ¿Qué viene a decir? Que realmente es algo más complejo porque lo que estamos intentando hacer es cambiar la percepción de valor que tiene nuestro destino turístico, controlando todos los elementos de la comunicación. Por eso deberá haber especialistas en comunicación y en relaciones públicas dentro de un equipo de crisis para la recuperación, ¿no? Dentro de esas acciones de comunicación para la percepción de seguridad, evidentemente los testimoniales, ¿no? Siempre han funcionado a nivel de marketing y evidentemente pues ver a gente en Facebook Live emitiendo en directo en una playa donde todo tiene la distancia, todo está chévere, hay buen ambiente y están disfrutando, pues tiene su máxima credibilidad. Ya le hablaremos también de cómo generamos esa credibilidad en cuanto a la percepción de sus atributos de destino. Esas acciones que transmitan seguridad somos lo que hacemos. Una segmentación de canales, porque cada canal afecta a targets distintos. Eso tenemos que tener en comunicación, no solo lanzar un anuncio o solo una nota de prensa. Y una articulación con medios. O sea, los medios de comunicación son críticos, como ya se ha quedado demostrado durante esta etapa también. Y lo que nos enseña es que tenemos que anticiparnos y trabajarlos con tiempo de antelación, tenerlos de nuestro lado y al final hacerlos también corresponsables de tener una buena reputación en el destino.
Cuando hablamos de credibilidad, fíjense cómo hemos pasado de una era de la deferencia a una era de la referencia, sobre todo a partir de la explosión de los medios sociales 2007-2008. Fíjense cómo antes lo más creíble eran los dirigentes, los mayores, los expertos, las celebridades, y ahora lo que más nos creemos es la gente más cercana, la gente de la calle, la familia y amigos, las opiniones alternativas. Si lo que queremos es darle credibilidad realmente a nuestro mensaje sobre percepción de seguridad turística en Chile, tenemos que tener claro que el embudo está invertido. O sea, está bien tener una celebridad, decir, pues, no sé, a un jugador de fútbol famoso diciendo, vengan acá, esto está chévere, no hay ningún problema, pero es todavía más creíble ver realmente vídeos en directo de turistas reales diciendo que aquí no pasa nada, esto está perfecto. Por eso nuestro trabajo es hacer que ocurra realmente que los mayores referenciadores digan el mensaje que tienen que decir. Y ese es el trabajo de marketing, ¿no? Hacer que sea el usuario quien lo diga para realmente tener esa credibilidad. Y lograr esa credibilidad pues tiene sus características, porque nace desde el equilibrio entre lo que es la lógica y lo que es la emoción. De aquí ya entramos en percepción o qué sentimientos genera la marca. Cuando yo les digo Chile, ¿no? O sea, me genera credibilidad, es lógico lo que me están diciendo sobre Chile, pues oye, tiene algo que ver con las montañas, tiene algo que ver con el turismo cultural, con la naturaleza, el turismo de aventura, ¿ya? Y luego además me genera una buena emoción, es decir, realmente aquí hay historias pues, humanas de recuperación, donde la crisis les ha enseñado pues, a trabajar más juntos, a ser más humanos, a generar mejores cosas. Fíjense cómo esas cosas, esas acciones que demuestran lo que hacemos, aumentan el efecto de credibilidad siempre desde la base de lo que ya es creíble sobre un territorio, ¿ya? Por tanto, es importante trabajar en estas 7 Cs de la credibilidad, ¿no? Controlar la credibilidad es controlar el contexto, saberlo explicar adecuadamente, tener un contenido realmente coherente, ¿sí? Tener claridad de las cosas que se digan, ser muy concreto, utilizar los diferentes canales y hablar con conocimiento para realmente tener credibilidad. Aquello que no sepamos, pues decir no lo sé, pero realmente sí podemos hacer un proceso para saberlo, ¿no? Y esa actitud positiva, ¿no? Sobre todo cuando hay una crisis, pues no es una fiesta, realmente no se puede tener jamás un tono alegre, pero sí se puede ser positivo al mismo tiempo que realista y concreto, ¿no? Queremos comunicar bien los atributos por relevancia a cada grupo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros transmitimos, denotamos valores en una marca territorial, podemos segmentar directamente cómo de definido está ese atributo de seguridad. Es como decir, pues tenemos realmente, hay algún tipo de peligro, pero no sabemos cuál. A veces el desconocimiento lleva a la gente a pensar que es mucho más de lo que realmente es, o a lo mejor no, resulta que es mucho menos, ¿no? Lo que se piensan que lo que realmente es. Por eso se controla que cuando hay un evento, cuando hay un hecho negativo, cuando se comunica, se describe bastante bien el nivel de descripción de qué está pasando, de la descripción de ese atributo, con la importancia que se le da dentro del contexto. Conocer también que existen modelos de comunidades para los medios y queremos trabajar con los medios de comunicación que nos ayuden a posicionar esa percepción de seguridad que nosotros queremos, pues necesitamos conocer cómo trabajan ellos. Ellos no solo trabajan en un periódico, sino que realmente están abiertos a múltiples fuentes y a comunidades participativas donde se comparten tipos de noticias por especialidades. Hay redes externas, utilizan blogs, vídeos, muchos son bloggers también, comunidades virtuales de nichos sobre temas específicos. En todos estos entornos es donde realmente se cuecen esas noticias que luego los periodistas proponen a sus medios y luego pueden salir y no pueden salir. Miren, esto sobre el aspecto de comunicación, tiene algún tiempo, esto es del libro de Dirk Lesser, de la OMT, de comunicación en tiempos de crisis, y realmente pues sí nos ha servido para trabajar con muchos países y muchas regiones en qué hacer y no hacer en una comunicación, ¿no? En crisis. Y fíjense cómo al ver esto sí se van a dar cuenta de que hay algunas buenas prácticas y otras no tanto. Por ejemplo, cosas que se deben hacer siempre es prepararse para en las entrevistas, desarrollar siempre 3 o 4 mensajes críticos sobre qué está ocurriendo, no está ocurriendo,
y que todo el mundo dé exactamente el mismo mensaje. Al final esto es credibilidad y la credibilidad es confianza. Anticiparse a lo que las periodistas van a preguntar, respetar los deadlines de tiempos que decimos a tal hora vamos a comunicar lo siguiente, se cumple. Siempre distribuir información escrita, porque normalmente los medios al final toman lo que quieran, sobre todo los que son sensacionalistas o son de signos políticos o este tipo de cosas. Entonces, cuando tú le das por escrito, es decir, cuando nos adelantamos diseñando la noticia sobre el hecho, sobre el que está ocurriendo, realmente sí nos estamos anticipando a qué puede o no cambiar un periodista después de que hagamos una declaración, por ejemplo. Corregir información que no es del todo cierta, para no darse a malos entendidos y que luego en prensa no salga lo que tenga que salir. Y ser una persona accesible. Es difícil esconderse, ¿no?, detrás, decir que hay que hacer algo y nosotros no salir visibles como los primeros. No especular sobre circunstancias o hechos, o sea, siempre hay que decir a un periodista, por ejemplo, qué es lo que tú sabes sobre los hechos y cuándo vas a saber más, ¿no? Repetir palabras cargadas de negatividad como crisis, devastador, eso al final suma, es como la teoría de los vasos que se van llenando, ¿no? Nos van llenando sobre Chile, a la gente le están llenando el vaso sobre cosas que suman y sobre cosas negativas. Y en esa mezcla donde ellos realmente se generan esa percepción. Por tanto, el lenguaje negativo que utilicemos, o que llegue, más que utilicemos, que llegue realmente al potencial público, pues es más complicado, ¿no? No usar jerga, decir no hay comentarios cuando, aunque no estás seguro, sino di lo que dices, el temperamento, ¿no? Y nunca digas a un periodista que no escriba sobre algo, de menos si es off the record, porque al final te lo va a publicar. Entonces, es importante pues tener este tipo de guiones, de buenas prácticas, de qué hay que hacer y qué no hacer, así tengamos o no tengamos un equipo de crisis completo, como hemos visto en la diapositiva anterior, realmente sí vamos a poder trabajar de una forma técnica qué es la percepción que realmente estamos transmitiendo, no solo a través de un canal de publicidad, de marketing de destino, sino a través también de todos los medios de comunicación. Si hablamos de radios, hablamos de bloggers, y hablamos de percepción de los atributos, tanto para la parte interna como para la parte externa. Al final hay una gestión de una crisis, hay varias consideraciones, esto es uno de los esquemas, hay muchos, pero sí hay varios elementos que tenemos que tener claro cuando gestionamos una crisis de este tipo. De la inesperada, el factor sorpresa, las especulaciones, los rumores siempre aparecen, especialmente en medios sociales. El tiempo va en contra, siempre el tiempo cuando ocurre algo o cuando hay un cambio, algo que informar, hay que ser crítico en las primeras 24 horas para esa misinformation, esa nube de información que no está clara, realmente no debe pensar cosas que no son. Por eso es importante tener claros los mensajes clave, que todo el mundo diga lo mismo y hablar de hechos, ¿no? Aclarar en la actualización, una transparencia con prudencia y una parte muy humana, ¿no?, a la hora de comunicar, porque al final pues, se está comunicando algo negativo, ¿no? Pues, personas, son emociones, es la empatía, es una humanidad, ante todo. Estamos hablando que esto está llegando a grupos de interés, hay que estar atentos a cómo les está llegando a los touroperadores o, por ejemplo, a las oficinas que lanzan los travel warning en Estados Unidos, qué tipo de información les está llegando para que luego nos lancen un travel warning a Chile, ¿no? No vayan a esta región, no vayan a esta zona. Cómo funcionan los propios medios de comunicación, en qué tiempos están sacando las cosas, cómo funcionan las redes sociales en este efecto exponencial, porque algo mal hecho acaba trastocándose en otro. Ahí les pongo un caso rápidamente, fue cuando el caso de Montañita, aquí en Ecuador, no sé si les suena a estas chicas argentinas que estaban en Montañita, desaparecieron, y bueno, resulta que la viceministra de Turismo estaba en la Feria de Berlín y se le ocurre declarar, y sale en todo el mundo, estaba en plena Feria Mundial del Turismo, que cómo es que iban dos chicas solas. Y lo que al final fue un problema de seguridad turística, derivó en un problema de género. Y eso se hizo extremadamente viral y eso hizo, pues al final, de que dimitiera la señora, no solo eso, sino una crisis de reputación sobre que en Ecuador es que son machistas. Porque fíjense sus dirigentes, y eso afecta negativamente a ese vaso, a esta percepción, en este caso del Ecuador, a través de este tipo de acciones. Y de la forma contraria, totalmente al revés, ¿no? Todo lo que vaya sumando sobre, oye, qué buenos gestores que bien hacen las cosas, va sumando esa credibilidad y esa confianza que tiene la marca territorial.
Aquí algunas buenas prácticas respecto generales, como el portavoz único y creíble, que tenga facilidad de expresión, sepa que diga la verdad, que corrija errores, con mensajes muy preparados, muy claros, usando gráficos. Al final la información no tiene tanta carga emocional o política. Decidir cómo se está atendiendo el problema, respetar las audiencias, ¿no? Qué preocupaciones, qué emociones puede tener la audiencia a la hora de nosotros transmitir algo, la empatía y cosas como improvisar, especular, no hacer, subestimar percepciones o retener datos o información relevante porque luego incluso te acusan de ello, ¿no? Pero fíjense cómo vamos más allá. Podemos hoy en día, gracias a la tecnología y a los análisis de segmentación de demanda, analizar qué sentimientos provocados por esos impactos de información que está generando o se está generando sobre nuestra marca territorial, en este caso Chile. Si hay credibilidad y aceptación y tolerancia, si hay miedo, si generamos sorpresa, tristeza, disgusto, angustia, porque cada sentimiento al final genera un movimiento diferente hacia la marca, ¿no? Y hacia las acciones que estamos dispuestos a hacer con la marca territorial. En este caso, pues venir de vacaciones o recomendarlo, o no, depende de lo que nos genere, ¿no? Integración con elementos como Facebook Safety Check. Hoy en día es cuando ocurre algún evento, es de los primeros lugares donde realmente la gente se informa y colabora. Yo recuerdo un terremoto que hubo en México, ahora como 3 años, y a los 30 minutos había más de 3.000 personas ayudando. Oye, yo tengo celular, yo tengo agua, yo tengo casa, aportando en 30 minutos, sin ningún tipo de protocolo, porque directamente la gente ya está ahí y colabora a través de la plataforma donde está todo el mundo 2 horas antes de que se decida el general, ¿no? A cuál es el protocolo oficial a desarrollar. Entonces, fíjense cómo la tecnología también nos ha traído esta hipercomunicación, pero también es una herramienta para podernos ayudar ante cualquier crisis y para tener información, ¿no? Google Maps, exactamente igual. Ahora Google Maps está también clasificando sitios con altas tasas de COVID y dando indicadores. Eso, por un lado, pues no sé hasta qué punto puede ser bueno o malo. Yo creo que no es bueno del todo realmente. Si bien, claro, supongo que haya zonas más rurales o con menores casos que aparezcan en verde, eso les puede favorecer como una zona segura, ¿no? Pero también es bastante peligroso, porque Google tiene mucha utilidad. O sea, cuando un turista digital utiliza Google en 2 o 3 servicios de Google durante su viaje, antes, durante y después, por tanto, la importancia que puede tener es importante. Las antenas de inteligencia para la seguridad, esto ya viene del ámbito más militar, como las antenas de vigilancia tecnológica competitiva, que también se aplican a turismo, para analizar esos cambios en la percepción de atributos que puede ser sobre seguridad o puede ser sobre la calidad del producto, la adecuación a familias o sobre cualquier otro atributo del destino turístico, utilizando estas antenas tecnológicas y las metodologías. Hay incluso ISOs, hay metodologías de fiabilidad de datos CRISDM, hay una ISO de inteligencia turística en España, incluso también, que está basado en esto. Entonces, al final, pues sí podemos utilizar diversas herramientas, y así como el Big Data, para la ciberseguridad y para analizar todos esos cambios de percepciones de seguridad y ver si las acciones que estamos haciendo para realmente aumentar esa percepción están funcionando o no y en qué sentido, ¿no? Poderlas trabajar. Fíjense cómo los sistemas de gestión de crisis dentro de una pirámide de transformación digital sigue siendo arriba de la pirámide la experiencia del cliente, pero la experiencia del cliente la entendemos también como un híbrido entre la experiencia real y la experiencia digital. Por tanto, si hay percepción de inseguridad en un ciclo digital de inspiración al viaje, evidentemente se nos caen en el primer paso los turistas, ¿no? O sea, realmente tienen que ser cosas personalizables, cosas seguras, que permitan cambios, que mitiguen el riesgo, o sea, que tenga procesos adaptables, que tenga extensiones digitales, lleguen a las redes digitales y realmente sumen a esa experiencia del cliente realmente no solo satisfactoria, sino segura y sorprendente, ¿no? Para poderla recomendar. Dentro de este ámbito, y para poder trabajar esto, pues finalmente tenemos como 2 ámbitos de trabajo, 2 líneas principales para trabajar esto en nuestros destinos turísticos. Un trabajo preventivo continuo, que su objetivo es mitigar riesgos sin asustar a nadie, y un trabajo reactivo procedimentado. No deberían haber realmente improvisaciones siempre que ocurra algún tipo de crisis y cómo hacerlo.
Es cierto que esta crisis nos ha pillado a todos a pie cambiado, tampoco es como para no replantearse casi todo el modelo, ¿no? Es un poco lo que está ocurriendo, pero también cuando hablamos de protocolos de seguridad y de cómo eso afecta a la percepción de cómo de seguro se siente un turista, tanto dentro del destino como desde fuera del destino que nos esté viendo, depende mucho de esto, de qué buen trabajo preventivo continuo estamos haciendo para mitigar riesgos. Tenemos los sellos, los protocolos, tenemos la información al ciudadano, tenemos talleres, material, geles, mascarillas. Hay un trabajo preventivo y también informativo. Oigan, tenga cuidado con esto, si sale a cenar, tenga cuidado con aquello, ¿ok? Y luego un trabajo reactivo si ocurre, pues realmente si hay un aislamiento rápido, hay mucha eficacia, mucha eficiencia y realmente no ocurren errores críticos en la gestión de un hecho, ¿no? Imagínense que, no sé, hay un evento y se contagian 100 personas, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos actuar así? Tenemos que estar preparados para ese tipo de cosas porque realmente es demoledor la percepción y la crisis de marca territorial que puede generar un evento de ese tipo. Si no lo tenemos ya directamente preparado de cómo se va a trabajar, incluso las plantillas de cómo se va a comunicar eso. Eso es un trabajo que debemos tener hecho en una era de alta incertidumbre para realmente ser muy rápidos y ser quienes dirijan la noticia a nosotros y no los medios en sí, ¿no? Podemos tener variables en la planificación, fechas clave de refuerzos que tengamos, puentes, escapadas, fechas fuertes, tipos de turistas, necesidades, cuál es la movilidad del turista. Fíjese que esto cada vez es más importante para evitar zonas, se pueden utilizar los mapas de calor para ver realmente cuál es la confluencia de público a determinadas franjas horarias en determinadas zonas. Y nosotros poder así ver qué zonas son de más alto riesgo y generar acciones para dispersar un poco la concentración, ¿no? O tener atractivos en varios puntos. Itinerarios totalmente controlados, monitoreados. Eso cada vez va a tener más importancia porque es donde vamos a poder actuar con rapidez y con protocolos implantados. Esa movilidad del turista, ese comportamiento cívico por tipo de turista, y está tomando cada vez más relevancia entender qué tipo de turista nos viene, porque se estima que hay un tipo de turista un poco más culto, más viajero, más respeto con las normas, y hay otro tipo de turista pues que tiene menos cuidado, ¿no? Por decirlo así, y es de mayor riesgo por su propio comportamiento cívico. Y a nivel de marketing de destino, evidentemente es algo que se está trabajando. ¿Qué perfil de turista queremos? ¿Alguien que no dé problema y que aquí vamos a estar bien con todo el tipo de medidas? ¿O vamos a tener un turista que va a poner en riesgo a cualquier otro tipo de turista que venga? ¿Ya? Por ejemplo, los grupos de estudiantes, por decirlo, ¿no? Entonces, eso tiene cada vez más importancia cuando trabajamos en la percepción de seguridad de un destino en una época como esta, ¿no? De concentración. Y los mensajes de seguridad, pues ¿dónde los vamos a poner? Vamos a utilizar múltiples canales, desde vallas y MUPIs, campañas en vídeo, información de número de urgencias, en revistas y prensa, puntos de paso, atención policial turística, protocolos de comunicación multicanal, en flyers, en medios en origen del turístico. Pero hay que tener unos protocolos de actuación SMART y de seguridad desde la parte preventiva que realmente mitigue ese riesgo de que nada ocurra, al mismo tiempo pues que el turista siente, ¿no? Que hay todo un protocolo y un mecanismo alrededor cuidando y velando de su seguridad, que nada le pase. Pero también debemos utilizar en esta era smart tecnológica la inteligencia, ¿no? Inteligencia tecnológica, no tecnológica, pero sí podemos hacer análisis desde la parte analítica y establecer recorridos habituales por segmento de turista. ¿Qué hacen los turistas familiares los domingos cuando vienen de vacaciones en un puente? ¿Dónde van, no? ¿Cuáles son esas palancas de decisión de visita en hitos territoriales? ¿Qué es lo que le ha motivado realmente a decidir cada cosa? Patrones de consumo base por cada evento o fecha del destino, patrones de movilidad del cliente alojado, hasta dónde va. Esos estudios hay que tenerlos para realmente controlar el uso turístico de los espacios totalmente sin riesgo. ¿Qué patrón de movilidad del excursionista? Fíjense, patrones cruzados de uso del espacio de habitante y turista, para que realmente no haya ningún conflicto entre el uso turístico y el habitante, ¿no? Ese riesgo que hablamos de recibir turistas, que ahora hay, incluso tengan espacios un poco diferenciados, mapas de confluencia de público. Al final, pues son una serie de herramientas que ayudan sobre todo a mitigar riesgos y a tener controlado aquellos aspectos que pueden incidir negativamente en nuestra percepción de seguridad
de destino, ¿no? Fíjense, esto lo hizo Colombia hace un tiempo también. Me parece muy buena práctica porque al final mitiga el riesgo, ya es un trabajo preventivo continuo, al tiempo que transmite una seguridad y confianza, ¿no? Fíjense la chica ahí guiñándote el ojo y todo, simpática, soy tu amiga, no hay ningún problema. Es decir, informa sin asustar, que eso es uno de los elementos críticos en la percepción de seguridad. Esa es otra campaña que se hizo en Colombia para saber si se sentían realmente seguros y qué aspectos es lo que tenían que mejorar. Esto fue en Cartagena de Indias. Esta fue una buena práctica que se retomó hace poco, pero ya desde hace unos años. Fíjense que Panamá te da un seguro gratis por 30 días si pasa algo. ¿Qué ocurre? En ese momento había una crisis de esa percepción de seguridad en Panamá. Había un tema con médicos y hospitales y, claro, el turista, si a mí me pasa algo, ¿qué ocurre? Aquí está la respuesta, ¿no? Realmente el coste fue mínimo para el país, pero lo que hizo fue eliminar esa barrera a la venta, que era la percepción de inseguridad. Si me pasaba algo ahí, ¿quién me protegía, ¿no? En un país que no conozco de nada, imagínense un europeo, ¿ya? Que no conoce de nada. Entonces, evidentemente, esa percepción previa a la hora de reservar, estas cosas son formidables, ¿no? Y aumentan, ¿no? Esa percepción general de seguridad. Tener un contenido accesible que realmente puedas aplicar desde apps, tengas webs, ¿ya? Y utilizar etiquetas analíticas con el Social CRM. CRM es el Customer Relationship Management, es una herramienta y enfoque de gestión cliente céntrica. Entonces, sí, esas etiquetas analíticas que hacemos para el marketing de destino, evidentemente también nos sirven para monitorizar estos aspectos que tienen que ver con la percepción de seguridad, como el potencial de redifusión en redes sociales, el alcance del mensaje para los consejos de seguridad, el índice de satisfacción, un funnel de conversión de likes, compartidos y semánticos, el tipo de mensaje de mayor valor, un turista informado, una zonificación del destino, zonas seguras e inseguras. Todo esto va a una base de datos microsegmentada, también por capas de información, que se superponen para determinar cuáles espacios son más seguros o cuáles incluso están incidiendo en esa percepción de seguridad con mayor peso. Detección de segmentos. No es lo mismo a un aventurero el concepto de seguridad pues que una familia con niños, ¿no? O con una pareja mayor. Entonces, tenemos que tener en claro que lo que es inseguro para uno no se percibe como inseguro para otro, no sirve el mismo mensaje para todos, sino realmente hay que ver qué aspectos de la inseguridad son los que realmente son más potentes en cada segmento de mercado por el que vamos. Por tanto, hay que trabajar de una forma segmentada, ¿no? Monitorizar todos los impactos que genera la marca. No es solo la campaña que hemos hecho, es qué impacto se está generando la marca. Por eso necesitamos analizar noticias de más media online, blogs de viajeros, especiales de viajes online, portales de viajes, Facebook, Twitter, noticias de radio comentadas, blogs de opinión, páginas de reviews, opiniones de IDS, comunicados de prensa, comunicados oficiales. Fíjense cómo hay un trabajo de comunicación, de relaciones públicas, de marketing, muy importante, porque al final necesitas monitorear canales, analizar percepciones, segmentarlas y poder trabajar de una forma muy eficaz y muy al tiro, ¿no? Como dicen allá, para las palancas clave de cada uno de los segmentos. ¿Cómo vamos a trabajar esta percepción? Pues evidentemente hay herramientas. La más conocida, más sencilla, gratuita, son las propias alertas de Google, que saben ustedes que cada vez que se indexa una combinación de palabras que ustedes ponen, pues te sale una alerta, ¿no? Pues, inseguridad Chile. Y cada vez que Google indexe algo que tenga que ver con inseguridad Chile, te va a salir. Fíjense que al final es un sistema de vigilancia tecnológica competitiva gratuito, que son las alertas de Google y que sirve de herramienta básica, ¿no? Para cualquier usuario normal de poder enterarse sin estar todo el día rastreando información, ¿no? Pero luego tenemos herramientas mucho más potentes, como puede ser Radiant Sys, que son de pago, te puede costar hasta $1000 al mes, pero si trabajamos con reputación en tiempo real, pues vale la pena. Este tipo de herramientas también existen. Twitter, Bigtime Pulse, el Social Mention, todas estas herramientas analíticas, que también son de web y de redes sociales, las tenemos que utilizar también para analizar esa percepción de inseguridad que está transmitiendo nuestra marca. Y eso se hace a través de etiquetas clave, esa combinación de etiquetas, ¿no? Seguro, inseguro, seguridad, peligro, atraco, atracar, son combinaciones de etiquetas que al final indexa Google y eso es lo que está saliendo en la mayoría del público potencial
cuando hacen búsqueda sobre nuestro destino, además de todo lo que indexa con medios sociales, etc. Se puede hacer SEO preventivo, se puede hacer contenido orgánico de posicionamiento con palabras claves de búsqueda que lo que dé sea información de mitigación de riesgo, posicionar contenido de alta indexación en Google, meta tags de portales relacionados con seguridad, hacer link building con contenido de periódicos online, con portales relacionados, usar técnicas de creación de contenido SEO en textos para el posicionamiento óptimo. Todo este tipo de acciones son de SEO preventivo que nos ayuda a posicionar los mensajes claros que nosotros queremos en las búsquedas clave que está haciendo durante la crisis la gente sobre nuestro destino, sobre todo en Google, ¿no? Pero también en otro tipo de buscadores y de herramientas. Y ser preventivo es recomendable incluso hacer anuncios de pago sobre este contenido donde está la mitigación de riesgo. Y ahí, pues, analítica de palabras de herramientas como SEMrush, analítica de grupos de palabras relacionadas, la creación de Google Ads, la creación de ads Facebook y Twitter específicos. Fíjense cómo no solo todo esto de marketing digital para atraer turistas, sino también para posicionar aquel contenido que a nosotros más nos suma a la hora de la percepción de seguridad que tiene el destino en el ciclo del viajero digital, especialmente, que es donde se está moviendo esto. Tenemos que analizar esa percepción, ¿no?, de seguridad real, cuál es la cobertura. Hay unos datos objetivos de número de efectivos por turista, del porcentaje de cobertura de servicios, la zonificación efectiva que estamos haciendo, pero también hemos de ponerlo del otro lado, que cuál es la percepción de seguridad que todas esas medidas están teniendo en el público turista. Oye, número de efectivos por turista, se va a preguntar, ¿serán bastantes? ¿Si se enterará alguien? ¿Si llegarán hasta aquí? Uy, perdón, que hace más frío aquí. ¿Están preparados? O la estadística que indica sobre esos índices de incidencia de peligrosidad que tiene un destino. Vengo a decir que al final una cosa es la realidad de la seguridad con datos y otra es la percepción de seguridad, que es la que tiene el turista en su cabeza. Y esa es en la que estamos trabajando realmente para poder funcionar. Y como conclusión, pues bueno, decirles que realmente tenemos múltiples retos. El sector ha vivido una transformación totalmente transversal, de urgencia de transformación digital, modelos de negocios antiguos que se caen, modelos basados en volumen que se caen. O sea, estamos ante múltiples retos al mismo tiempo, pero si queremos recuperarnos, evidentemente, además de integrarnos, de co-crear juntos, pues tenemos que hacerlo en aquellos ámbitos que van a ser clave y palanca para salir adelante. Primero, en la reconstrucción de nuestra oferta pública y privada, con nuevos modelos. Hay que hablar de la innovación social, hay que hablar de la co-creación, de la cuádruple hélice. O sea, hay que plantearse ese desarrollo de una forma mucho más participativa que nunca y además hacerlo sobre aspectos como este, que no es solo estar seguro, sino que nuestro destino realmente transmita esa imagen de seguridad que necesitamos para recuperar y ganar la confianza como un destino donde hay tantísima incertidumbre, ¿no? Como bien, eso es un trabajo de equipo, es un trabajo entre todos, donde todos somos corresponsables. Así que les invito a trabajar en este ámbito. Yo creo que es fundamental para los destinos turísticos que lo orienten de una forma más profesionalizada, como hemos estado viendo con estos modelos, este tipo de equipos y técnicas y herramientas, porque realmente es fundamental posicionarse o reposicionarse como uno de los destinos más seguros, además de atractivos y fantásticos por todos los recursos que tiene a los que se puede ir en la región. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, David. Ahí veo que dejaste tus datos de contacto. Siempre es muy interesante seguirlo por las distintas redes sociales, ver viendo también que se va publicando, y me quedo sobre todo con el mensaje de la corresponsabilidad, que al final todos somos responsables de lo que se realiza en el destino. Podemos copiar los datos si quieres en el chat, no sé, para que podamos verte para realizarte algunas preguntas. Claro, nos han realizado varias aquí por nuestra sección de preguntas y respuestas. Un segundito, dejo de compartir pantalla ya. Y les invitamos, si quieren, realizar las últimas preguntas o recomendaciones para David. La primera pregunta la realiza Guadalupe Guzmán y nos dice: ¿qué estrategia de marketing recomendarías, según tu experiencia, que resulte más efectiva en valles con características de ruralidad y una cultura campesina?
con esos elementos, qué cosas tiene que aprovechar para la promoción o para el marketing turístico en estos momentos Guadalupe y la gente de su destino? Bueno, pues lo voy a hacer con copyleft, porque justo estoy trabajando aquí de, de Creative Commons. Verán, pero realmente el espacio rural es un espacio de altísimo valor ahora. Correcto, eso lo dicen muchos, el entorno natural, se vuelve a lo sano, lo saludable, el auténtico, esta autenticidad, y esos espacios, ¿no? Entonces es un espacio de valor, pero eso hay que aterrizarlo en cosas concretas. ¿Ya qué voy? O sea, ¿podemos hacer turismo rural? Sí, pero ahí mi idea, que ahí les comparto, es hacer un producto, ¿ya? Que al final aglutine a todos los factores y además posicione el destino en algo. Por ejemplo, acá estamos organizando unas Olimpiadas rurales para gente de la ciudad, pues desde la carrera de tractor hasta el lanzamiento de azada, hasta la carrera de sembrado. Al final es algo que vincula directamente lo que ya existe en el territorio, porque es fácil conseguir tractores, azadas, o sea, con una realidad y una tradición, con una actividad de ocio, en este caso en la naturaleza, que te genera múltiples visitas, porque hay eliminatorias, hay talleres, hay entrenamiento, es divertido, es viral y es para posicionarse. Esa es una de las opciones, crear algo diferenciado, realmente que aglutine a todos los actores, más allá del tradicional, pues viñedo, turismo rural, naturaleza, aventura, qué sé yo. Yo creo que es un momento de diferenciarse. Es una oportunidad que antes era más complicado crear algo así, pero hoy en día es momento de por qué me van a conocer a este territorio, de posicionarse una cosa concreta con una iniciativa o proyecto que realmente articule a todos los actores. Porque en una Olimpiada de esas está desde los agricultores hasta los que tienen maquinaria, hasta los que tienen animales, hasta el tendero, hasta el Departamento de Cultura. Integras a todo el territorio en algo concreto. Pero mi recomendación es que busque algo diferenciador y realmente que genere varias ocasiones de volver. Una escuela de agricultores orgánicos. La permacultura se está poniendo muy de moda ahora también porque la gente quiere aprender a cultivarse su propia comida y hacerlo de forma eficiente. Este tipo de actividades, un huerto orgánico turístico, que sirva al mismo tiempo de huerto social, o sea, que genere alimento a la población, pero tenga una parte turística donde tú puedas ver, conocer, tocar el producto local y pagues una entrada por ello. O sea, ese tipo de iniciativas son las que el mundo rural cada vez está sumándole más y además, evidentemente, pues la creación de productos tipo sendero. Aquí hemos hecho un sendero mágico que faltan los duendes, básicamente aparecer por ahí, y es un senderismo, pero tiene otro tipo de actividad y tiene una diferenciación. Estamos ahí preparándolo un Halloween, directamente en el sendero, con las velas y las calabazas y los monstruos. ¿A qué vas? A un público familiar con un producto concreto que integra múltiples actores, que tiene que ver con el territorio, pero también con la oportunidad de atraer público. Pero si no tenemos algo atractivo, diferenciado, pues hacer turismo rural de siempre no creo que sea suficiente. Yo creo que hay que buscar algo distinto, ¿no? Muchas gracias, David. Exactamente, que sea distinto para que sea permanente en el tiempo, si no va a ser la primera escapada que el turista va a realizar después de tantos meses de encierro, pero cómo hacemos que regrese, que comente, que comparta también su experiencia es muy importante. Guadalupe nos pide también profundizar, si puedes repetir un poco, ¿a qué te refieres con protocolos de comunicación multicanal? Ya. Evidentemente tenemos un protocolo de comunicación, cada canal tiene su propio código, su tipo de lenguaje, ¿sí? Su forma de encriptar la información. Entonces, evidentemente, no se puede gestionar de la misma manera. Por ejemplo, si hablamos de Twitter, oye, pues hay que enviar un DM o un mensaje directo en este tipo de casos. Mejor lo envías por... ¿Ya? No es lo mismo que mencionar en Facebook a alguien, o no es lo mismo que enviarle un email. Entonces, cada canal tiene su propio protocolo de actuación porque tiene su propio código y su forma de encriptar y de entender la información. Entonces, cuando yo voy a comunicar una crisis, no es el mismo el tono que yo le pongo en Twitter o le pongo en Facebook o le pongo en una nota de prensa o una comunicación oficial. Entonces, eso es lo que tiene que estar procedimentado cuando yo voy a dar respuesta a un momento de crisis en multicanal, en múltiples canales a la vez. Muchas gracias, David, ahí por profundizar y darles también a Guadalupe su respuesta. Elizabeth Mandiola nos pide
Si puedes volver un poco, quedaron bien encantados con lo que se hizo en Colombia. ¿Qué elementos tú rescatarías y qué cosas crees destacables del caso colombiano y que podrían ser replicables también? Hay bastantes cosas, ¿verdad? O sea, yo creo que uno de los grandes éxitos es el desarrollo de la policía turística. La policía turística al final tiene un papel crítico porque realmente sí da esa seguridad y esa percepción de seguridad que realmente un turista necesita. Además está formado, pues normalmente tiene idiomas. Esa iniciativa fue muy potente. Trabajar, ellos siempre han sido conscientes sobre la percepción de inseguridad, pues todo el tema pues, de guerrillas y de... Pues es una constante. Entonces han tenido que aprender a coordinar. O sea, incluso me contaron un caso de cómo en el eje cafetero, para poderlo desarrollar, tardaron más de 20 años, tuvieron que llegar a un acuerdo con las guerrillas. Decir, oye, mira, vigila a nuestros turistas, yo a final de mes te doy X, pero ya los dejas en paz, si no, no va a venir ninguno. O sea, hasta eso que es moralmente dudoso, te das cuenta que es un proceso de aprendizaje que les ha permitido desarrollar realmente una actividad turística. Ahora mismo el eje cafetero tiene más de 1000 fincas cafeteras. Y fíjense qué tipo de problemas. Entonces yo creo que la palabra riesgo la han trabajado bien, se acordarán de aquello del riesgo es que te quieras quedar, ¿no? Funcionó muy bien porque realmente iba acompañado de muchas acciones que realmente lo demostraban. Entonces, acciones rescatables de lo que ha hecho Colombia, estar muy atentos a la percepción de inseguridad y por qué, de una forma segmentada, hacer acciones que realmente transmitan esa seguridad, igual es sencillamente hacer una campaña para conocer cómo de seguro te sientes, porque al final el turista te ve preocupado por cómo te sientes. O sea, es solo eso ya transmite seguridad, realmente estar atendido, ¿no? Estar preocupado por cómo me siento y qué me pasa y si tengo algún tipo de problema. Entonces yo creo que eso son acciones rescatables, sobre todo integrar la seguridad turística en cualquier plan de desarrollo que queramos hacer, cualquier actividad en un nuevo espacio, porque además no solo va a tener que ser segura, sino va a tener que parecer segura a la hora de trabajarla y de comercializarla, ¿no? Por supuesto, y en esa misma línea dejaste ahí al tiro el vínculo a la siguiente pregunta de Matías Muñoz, que es un poco su preocupación de cómo se maneja la información desde los medios de prensa, que los medios de prensa a veces sacan estos grandes titulares un poco y asustan de cierta forma al turista y que viene en su cabeza con una idea de la zona que puede ser muy difícil de cambiar, que no se puede salir o que no es seguro o los horarios o lo, qué cosas podemos hacer trabajando a nivel de destino, tanto actores Sí. públicos como privados en conjunto, para un poco dar vueltas o que anda dando vueltas a los titulares de los diarios y de los noticiarios. Es muy difícil, pero al final toda campaña tiene su contracampaña. ¿A qué voy? Tú, pues, evidentemente, cuando se genera mucho contenido negativo sobre un espacio, se trata de generar contenido positivo, ¿no? Que demuestre lo contrario, para que desposicione o por lo menos mitigue ese efecto de vaso todo malo, ¿no? Que haya algún impacto positivo. Hay cosas muy curiosas, se puede hacer de una forma muy sencilla. Acá hay un pueblito, no sé si saben, los negros del WhatsApp, estos que están bailando un ataúd, pero resulta que todo el que va sin máscara por el pueblo se le ponen a bailar por detrás, con el ataúd detrás, como para decir, oye chico, ponte la máscara, ¿no? Fíjate qué forma más sencilla, pero como han hecho de algo muy serio y muy importante, una mitigación de riesgo y un atractivo también, porque al final la gente lo conoce y le hace gracia y quiere ir a ver cómo hacen eso. ¿A qué voy? Que yo creo que al final hay muchos tipos de acción, de mitigación de riesgo. Con la prensa es muy difícil, porque al final posiciona mucho, hace mucho link building, pero sí podemos hacer acciones, iniciativas es la palabra, que se conviertan en virales por su originalidad, por lo que aportan. Y esa viralidad al final sí contrarresta el efecto negativo de lo que tiene allá. Por ejemplo, mira, acá hemos hecho una campaña ahora, Héroes de la Pandemia. Esto es un balneario que estamos trabajando y realmente pues incluye pues lo que está en primera línea, militares, farmacéuticos, médicos, toda esta gente, y al final algo que es negativo pues se convierte en una iniciativa positiva donde ofreces unos beneficios y un reconocimiento a esos héroes de la pandemia. Eso te da una viralidad y al final te saca nota de prensa, sale en prensa nacional. Eso es lo que contrarresta realmente el efecto del mass media controlado, ¿no? Realmente, pues sabemos que los medios tienen más tintes, más políticos, más sensacionalistas, tienen su propio estilo cada uno. Lo que sí necesitamos es generar iniciativas
que tengan alta visibilidad y que demuestren justo lo contrario. Así pueda ser una iniciativa colaborativa sobre recuperar una especie endémica de un lugar. Y al fin eso se hace viral porque con eso haces un platillo nuevo o haces un platillo que hace 300 años que no se hace. Ya es viral, ya es conocido, ya es diferente. Ese tipo de contenido es el que no debemos dejar de generar para no caer en la masa gris general de lo que sale en los medios sobre un territorio, donde realmente no se detalla las cosas positivas normalmente. Sí, necesitamos generar nuestro propio contenido y lo más viral posible para poder contrarrestar ese efecto. Exactamente, y tener una influencia en el fondo en la percepción del turista y que estén todos los elementos arriba de la mesa, pero también hacer iniciativas concretas también que permitan que su percepción cambie y que se sienta más seguro. Y hablando de percepciones, David, me voy a tomar unos minutos antes de las dos últimas preguntas que son bien específicas, porque vamos a hacer una encuesta. Hoy día también queríamos innovar dentro de la actividad turismo. Aprovechamos también escuchando la misma presentación de David sobre las percepciones, sobre estar atento. Y le voy a pedir al equipo aquí, Laura, que nos va a ayudar. Vamos a hacer una pequeña encuesta muy breve, 2 preguntas sobre qué les pareció en el fondo nuestra actividad turismo del día de hoy. Ahí les debería aparecer en pantalla o en sus teléfonos. Pueden ir seleccionando su opción y colocar el botón enviar. Era una pregunta, creo. ¿Viste? Como estábamos probando también, inventé de más. Sí, una pregunta. Ahí están respondiendo. Ahí también te vamos a contar los resultados, David. No, no, poner rojo. Seguro que se estén. Nos quedan 2 preguntas que son bien específicas. Aquí vamos a ver, te voy a dar un poco de contexto porque también quienes nos preguntaron aquí, Eric Estrada nos dice, trabajo en un proyecto de rescate de identidades tradicionales y turismo cultural, desde el arte con personajes gigantes patrimoniales y talleres en lugares de interés turístico, como en la región de Magallanes o en la región de Atacama. ¿De qué forma puedo buscar información sobre los tipos de público que tienen interés por turismo cultural en el mundo? ¿Existen páginas o redes en las que se pueda exponer información? Porque los turistas y los habitantes de los territorios siempre lo disfrutan. Bueno, esto es una pregunta más bibliográfica, ¿no? Entonces, la cuestión sí hay, o sea, UNESCO tiene sus propios informes, la OMT también tiene sus informes, y hay varias asociaciones culturales, o sea, es un tema de fuentes. Si lo que quieres son buenas prácticas, es un tema de buscar casos de éxito en desarrollo, por ejemplo, de turismo naranja, que es un poco lo que se está haciendo ahora. Pues yo les recomiendo que se lea el libro de Economía Naranja del BID, el concepto de UNESCO de economía de turismo naranja, que viene de la economía naranja, y como toda la parte de desarrollo de producto experiencial de base cultural, que realmente es un poco lo que está marcando la pauta en lo que es la evolución del turismo cultural. Entonces hay experiencias turísticas vivenciales que tienen una base cultural, pero realmente tienen un desarrollo de producto de experiencia. Es un poco por donde se están yendo los destinos turísticos, desde las ciudades patrimonios UNESCO, que también van por ahí, hasta cualquier proyecto de desarrollo cultural, también comunitario, ¿no? Pues estamos viendo cómo grupos indígenas están grabando sus propios documentales. Tienen su mini Netflix, ¿no? Ahora. Y cómo están haciendo este tipo de cuestiones. Entonces yo creo que es más buscar por qué tiene la UNESCO, qué hay de turismo naranja, esa etiqueta. Colombia tiene un plan de turismo naranja que está interesante también de leer, por si quieren repasar, le da mucha importancia a este tema. Y bueno, pues en general sí hay bibliografía sobre turismo cultural, pero mi consejo es que lo evolucione hacia el turismo naranja, que es donde se está desarrollando ahora este tema, ¿no? Muchas gracias, David, por tus consejos. Y sí, era una pregunta más bibliográfica. Y la última que nos queda es de Juan Eduardo Orellana, quien nos pregunta si en miras con fortalecer el turismo y también, por supuesto, innovar, como tú dijiste, ¿qué nos puedes aconsejar hacer en materia de accesibilidad universal o inclusión? ¿Qué acciones o qué medidas o qué casos tú has visto que sean destacables y que podríamos mirar? Bueno, más que buscar, a ver, yo soy partidario más de que buscar un caso de éxito y copiarlo, ver múltiples casos de éxito y qué cosas encajan en mi destino, ¿no? Pero sí hay principios que son claves sobre la accesibilidad universal, sobre todo tienen que ver con el diseño.
por un lado, el diseño de espacios, que realmente pues, todo tiene que tener su rampa, su adecuación, su altura. Hay varios tipos de dolencias, se puede hacer un análisis más exhaustivo. Se hace, por ejemplo, para hacer diseño de hábitats, se hace un diseño de qué tipo de dolencia y de qué dificultad de movilidad tiene cada tipo de persona y, por tanto, cómo hay que adecuar pues, la altura de los armarios. Ese tipo de accesibilidad. También una accesibilidad en el sentido de poder consumir información. O sea, hay webs accesibles, que son como audiolibros. También es importante que esa parte de información esté integrada. Y hay una accesibilidad también general de capas sociales. Entonces, si vamos a hablar de accesibilidad, pues tenemos que hacer accesible el producto turístico a diversos nichos y capas y entornos sociales, ¿no? Que poderlos incluir. Muchas gracias, David. Muchas gracias por todas tus respuestas, por tu excelente disposición, como siempre, por tu generosidad también, con todos tus conocimientos y con tu expertise. Te cuento que de la encuesta un 47% dijo que le había parecido excelente esta charla y un 40% muy bueno. Así que sacamos una nota bastante buena el día de hoy. Primer día que hacemos calificación. Le debo un chile, le debo un vino chileno. Ya se lo llevo para allá. Bueno, mejor español. Le llevo un Rioja. Quiero agradecer tu tiempo, tu exposición, que nos ha permitido aclarar distintos conceptos, posicionar también, mostrarnos también nuevos espacios de creación y de cómo seguir trabajando y avanzando a nivel de destino. El día de hoy veo que tuvimos asistentes de diferentes lugares, los voy a nombrar rápidamente: Guanaqueros, ahí que estuvo desde Facebook, Santo Domingo, Curicó, Los Álamos en Biobío, Villarrica, Lago Ranco, Puerto Octay, Chiloé, La Junta, Coyhaique, Puerto Natales, Punta Arenas. Ahí nos siguen colocando en el chat algunos lugares más. Viña del Mar también. Quiero aprovechar de dejar los invitados para este día jueves al espacio que tendremos de Activa Turismo en línea. Va a estar, como siempre, imperdible. Vamos a contar con el lanzamiento de un nuevo curso de turismo en la Ruta Digital, una plataforma de Cercotec de inscripción gratuita, en la que se va a abordar el tema de comercialización turística. Si quieren aprender qué beneficios pueden tener en la Ruta Digital y cómo aprender más de comercialización turística, los invitamos, y además de estar desde Cercotec y desde Cernatur, los directores respectivos, también nos va a acompañar un invitado especial, Marcos Vera, que nos va a contar por qué es importante que nos digitalicemos y trabajar en nuestra comercialización online. David, no sé si quieres dar unas últimas palabras. Ahí también me recuerdan desde Chubut, también desde Argentina, nos estaban viendo. Ah, qué bueno. Nada, pues que realmente yo creo que el turismo es una gran familia, ¿no? Es un momento de estar muy unidos, de compartir todo lo que buenamente aprendamos cada uno de nosotros, y es un momento pues de estar positivo. También tenemos muchísimos retos, pero claro, como decía que el turismo es mi pastor, nada de faltar, y todos los que somos del sector pues realmente nos sentimos muy con motivación, ¿no? De poder aportar lo que hemos aprendido entre todos y poder sacar esto adelante, porque yo creo que esto sigue para 100 o 250 años más, la actividad turística, quizá con algunos cambios, pero ese es el momento de que todos los que amamos el sector le apostemos, ¿no? Que es cuando realmente podamos salir todos adelante gracias a una actividad turística muy sostenible y muy beneficiosa para todos. Un gusto estar con ustedes. Gracias nuevamente, y ahí también la gente nos sigue dando las gracias desde el chat. Muy clara tu presentación. Como siempre, para cerrar, les recuerdo que toda la información de Activa Turismo siempre la pueden encontrar en www.cernatur.cl/activaturismo. Agradecemos a todos su asistencia el día de hoy y nos vemos este jueves. Un abrazo, que estén muy bien. Tanto gusto. Chao, chao.